Bueno, las relaciones internacionales de los pueblos indígenas en el mundo y en América Latina en particular, si bien se han dado durante siglos, ¿cierto? Los últimos 30, 40 años, 30 años han tenido una emergencia importante y esa está denotada, yo diría, por tres dimensiones que son bien interesantes de seguirlas en términos académicos, en términos políticos y son bastante desafiantes también en términos intelectuales. La primera dimensión que se da en la mayoría de los pueblos de América Latina tiene que ver con los pueblos denominados transfronterizos, es decir, todos aquellos pueblos, ¿cierto?, que fueron divididos por las fronteras de dos o más estados, ¿cierto? Pero ellos mantienen, pese a todos los constreñimientos fronterizos, políticas de militarización, etcétera, siguen manteniendo una serie de relaciones cotidianas de intercambio comercial, político, social y de expresión internacional que se mantiene, ¿cierto?, ahí muy dinámica, ¿cierto?, en estos espacios denominados transfronterizos. El pensamiento y las experiencias transfronterizas hacen que uno se plantee las preguntas de una manera diferente a cuando uno, por ejemplo, está en el interior de un país o los contextos son muy diferentes. Entonces encuentro muy enriquecedor intercambiar con personas que piensan o viven y experimentan la frontera, tanto ontológica, epistemológica y existencialmente, y esa es una manera muy importante para enriquecer los lenguajes en las ciencias sociales. Los aymaras tenemos política y diplomática, y más que los aymaras, el tahuantinsuyo, ¿no? El pusisuyo, el hacha pusisuyo, el jisca pusisuyo. Ese camino que se recorría anualmente se llamaba Muyo. Las grandes autoridades tienen que ser el Muyo, es decir, hacer una ruta visitando a todos para comprendernos, conocernos y saber entre nosotros qué queremos y qué es lo que nos hace falta y cómo nos podemos ayudar. Esa es la diplomacia aymara, que es mucho más compleja obviamente, y que nosotros creemos que hay que revitalizarla a nivel nacional e internacional. Una segunda dimensión tiene que ver también con que podríamos decir una dimensión más institucional, que se denomina diplomacia indígena y que se expresa fundamentalmente en las luchas que han dado los pueblos indígenas en los organismos internacionales, tanto para denunciar a los estados por atropello a los derechos fundamentales de estos pueblos, pero también para promover políticas normativas internacionales que faciliten su relacionamiento y sus expresiones en el mundo internacional. Entonces ahí el desarrollo ha sido muy importante en materia de movilización, pues en el sistema de Naciones Unidas, en la Organización del Trabajo. Han estado detrás, ¿no?, de la redacción, de los primeros borradores, de las discusiones que suscitó, pues por ejemplo con el convenio 169 de la OIT, que reconoce, ¿no?, una importancia especial, ¿no?, de los pueblos indígenas y cómo experimentan las formas de explotación laboral y del trabajo. Y después pues la declaración de los derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas, que de suyo no es que tenga un impacto inmediato, pero que lo que creó es el marco, digamos, para que fuera muy difícil, pues no sé, a un estado como Chile o Colombia o como Venezuela o como Bolivia o Argentina que ignorara esta dimensión, ¿no?, la dimensión de que un estado contemporáneo hoy, ¿no?, pues no puede ignorar la dimensión indígena, y eso es porque ha conseguido esa movilización ejercer esa influencia. Y una tercera dimensión que me parece que condensa un poco las dos anteriores y que es muy interesante también en términos de lo que expresa la política internacional de los pueblos indígenas, tiene que ver con nociones, con los conceptos propios que desarrollan y fundamentalmente con los conceptos de autodeterminación, con cómo se autodefinen como nación, y también en otros temas que parecen innovadores y que difieren un poco de la lógica diplomática de los estados. Expresiones a través de cooperación, expresiones a través de múltiples concepciones de la territorialidad, de la soberanía, y que nos genera un montón de interrogantes y preguntas muy desafiantes, como decía, en términos políticos y en términos también académicos y de otra índole. Cada vez que las organizaciones, reivindicaciones de los pueblos indígenas se han dado a través de las autonomías, por ejemplo, de la autodeterminación, los mismos estados a nivel internacional han encontrado muros específicos,
¿no? Es decir, por ejemplo, países como Australia, Estados Unidos dicen, no, nosotros tenemos legislación nacional para que los pueblos acudan por la vía nacional a reivindicar sus derechos, ¿sí? Lo mismo sucede en Bolivia. Entonces, a nivel internacional se cubren las espaldas y dicen, no, nosotros sí tenemos todas las herramientas, son ellos los que no están como utilizándolas como deberían ser. Entonces, a mi modo de ver, han sido tantos los obstáculos a través de la vía de la autodeterminación que me parece que es muy importante ver cómo se está plasmando la presencia de los pueblos indígenas en la agenda ambiental. Esta legislación mexicana que se creó nación no es un concepto que haya que extraer del diccionario. Yo lo que digo es que cada pueblo construye su teoría de la nación, o sea, cada pueblo dice qué es una nación y qué soy yo como pueblo para reivindicarme como nación. Entonces yo digo así en términos muy sencillos que nosotros como pueblo somos una nación en la medida que tenemos una lengua, un territorio y una historia. ¿Ya? Después, como opción mía, después van a haber otros mapuches, ¿ya? Que van a decir, mira, no, hay más elementos que podemos incorporar aquí, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo me pongo en ese plano? Porque cuando tú haces trabajo internacional, es importante reconocer, entrar en una óptica más política, y lo digo con dos elementos, con el tema del autogobierno y el tema de la revitalización lingüística. Yo abogado siempre de que en el trabajo de revitalización lingüística que estamos trabajando se recojan experiencias internacionales, ¿ya? Allí donde la revitalización ha sido eficaz. Solo por nombrar un par de ejemplos, el caso del euskera, el caso del galés. Entonces alguien te puede decir, pero no son pueblos indígenas. Sí, pero yo no estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo, digamos, que son pueblos, en este caso naciones, que se autogobiernan, ya con mayores o menores grados, pero se autogobiernan y han vivido procesos eficaces de revitalización, que es lo que a nosotros nos interesa. Ya, porque si nosotros nos dicen, bueno, ustedes son indígenas, tienen que irse a relacionar con indígenas, bueno, ese es un parámetro, ¿ya? Entonces tiene su impacto internacional porque tú dices, yo me voy a poner la perspectiva de las naciones del mundo, ¿ya? No de los pueblos indígenas del mundo. Puede ser también, ¿ya? Pero amplías también la perspectiva. Aquí creo que también tiene que vincularse las artes y la estética que están desarrollando creadores y creadoras indígenas, porque tal vez puede ser fuerte, o pensémoslo de una manera más, tal vez más estética, a partir del arte, ¿no? ¿Cómo podría tener impacto en aquella sociedad que ignora que existen los pueblos indígenas? Y creo que eso también podría ser un elemento para llamar la atención a aquellas sociedades que ignoran la riqueza que tienen los pueblos indígenas y que hay muchísimas cosas que aprender y que ver de esos mundos que han sido pues apropiados o negados o invisibilizados.